Bien, para hablar sobre estos temas quiero saludar a nuestros invitados. Por una parte, Juan Falconer, él es consultor, analista político. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dania, un fuerte saludo para ti, al doctor Jaime Rubla y también a todas las personas que nos escuchan. Bueno, y a nuestro invitado que ya ha presentado Juan, el doctor Jaime Alberto Rubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, doctor en Derecho. Muchísimas gracias, doctora Rubla, gracias por estar aquí. Es un gusto para mí estar con ustedes y con este distinguido panelista en el campo de la política. Pues vamos a empezar precisamente por la parte política. Vamos a tratar de hacer un análisis concreto por el tiempo en la televisión, pero se cumplen 10 meses precisamente de la administración de Gustavo Petro. 10 meses marcados o resumidos en una palabra, como decía yo al introducir la conversación, 10 meses convulsos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es su balance, Juan, en relación a esto? Bueno, y Dania, definitivamente están siendo 10 meses en los cuales hemos visto un gobierno salpicado de múltiples escándalos, con falta de gobernabilidad, que ha perdido la línea de los proyectos más importantes que quería tramitar y con una agenda legislativa que no está avanzando en el Congreso de la República, producto de las decisiones del propio presidente de la República, que rompe la coalición de gobierno, que atenta contra las instituciones democráticas como ha sido el Congreso de la República. También ha cuestionado al sistema judicial y ahora hemos visto que ha centrado su frente contra los entes de control y los medios de comunicación. Es decir, hemos tenido un gobierno y un presidente que ha apuntado a la polarización del país y sobre todo no se ha hecho responsable de los últimos escándalos ni ha adoptado las decisiones que uno pensaría para garantizar en algo la gobernabilidad y mandar un mensaje positivo a la población civil en general. Yo creo que han sido 10 meses lamentables para el país, un gobierno que no encuentra su norte y que hoy desafía a las instituciones democráticas con un discurso y una narrativa de odio que es muy preocupante. No se hace responsable. Me voy a quedar con esa palabra responsable y voy con el doctor Rubla, magistrado, porque esa responsabilidad se la traslada el presidente Petro a las instituciones. Y para mí las instituciones son el piso, el sustento de una democracia. Mientras un país tenga instituciones, la democracia está garantizada. Pero pareciera que la moda es ir contra la institucionalidad y debilitarla. ¿Tiene usted la misma percepción? Exactamente. Yo lo que he visto hoy es un desafío a la institucionalidad del país. Como lo decía mi compañero de panel, son 10 meses supremamente complicados. Si un gobierno en estos 10 meses no ha aprovechado el prestigio con que entró al ser elegido por un caudal de votos importantes, la única reforma que han sacado prácticamente fue la tributaria, que además no se necesitaba. Todo lo demás ha fracasado. Entonces podemos decir que el gobierno ya entra con el sol a las espaldas. Es que no son sino 4 años. Y lo que no se hace en el primer año es muy difícil después sacarlo. Y entonces, ¿a qué acude? Acude a unas asambleas populares, que es una desinstitucionalización. Para eso está el Congreso, ya perdió su capacidad de diálogo, de hablar, de negociar con el Congreso. Entonces, ¿a dónde va? A decir que es que los de siempre no lo dejan hacer las reformas y que va a tener que aprovechar políticamente para, quién sabe qué, continuar o un referéndum o alguna otra cosa, pero él seguramente no se va a quedar con esto. Pero para el país sí es lamentable que veamos una desinstitucionalización de nuestras instituciones democráticas más representativas, simplemente porque no fue el gobierno capaz de concitar, de hacer consensos, de llegar incluso a una capacidad de autoanálisis, porque le demostraban con cifras
porque las reformas no conducían a lo que él pretendía y lo único que encontrábamos era silencio del gobernante. Es un hecho lamentable en realidad. Pareciera, Juan, pareciera que radicalizar es la receta. Lo que pasa es que cuando se habla de radicalización, también hay que tener un sustento popular. Y el presidente Petro habla del pueblo que lo respalda y que no lo dejen solo, pero aunque él desmerita las encuestas hablan de una caída de respaldo popular importante que va de un 50% a un 33%. Y es una caída libre. A eso, exacto, y es que yo lo que creo aquí que es importante establecer es que ni siquiera ese sondeo de opinión, que es el Inbamer, que toma la muestra del 26 al 29 de mayo, ni siquiera se había estallado el escándalo de los audios que tienen hoy al presidente de la República contra la pared. Yo sí creo que el apoyo popular se ha reducido y hoy el presidente, mostrando ese pulso de poder y sacando a las personas a las calles, hay que anotar lo siguiente: sacó colegios, sacó a estudiantes, sacó a jóvenes, también se pagaron unos transportes para atraer y movilizar a otras personas. Es decir, acá hay un patrocinio y hay unos recursos que se han destinado de manera irresponsable, se ha instrumentalizado a los jóvenes y a los niños para que salgan a marchar con uniformes de colegio. También están los del SENA y demás. Es decir, el presidente ha orquestado toda una puesta en escena para mostrar un apoyo popular que yo sí cuestiono, porque los indicadores y los índices de opinión han sido muy precisos y denotan a un presidente que no está escuchando a los diferentes sectores políticos, económicos, sociales, y con esto lo que hemos encontrado y lo que hemos producido es que al final del ejercicio es un presidente que no cuenta con la legitimidad, que necesita sacar a las personas a las calles porque ha perdido el apoyo de las instituciones democráticas como es el Congreso de la República. Me parece muy peligroso la puesta en escena y como quiere poner contra la pared al Congreso de la República. El apoyo del presidente de la República en temas de gente, de popularidad, de las marchas y demás, es muy cuestionable. Y estas tienen que investigarse y ojalá los entes de control indaguen sobre los recursos que se utilizaron y cómo se movilizó la gente el día de hoy. Doctora Rubla, el presidente Petro en su discurso de hoy decía, no se atrevan a ir contra la democracia, a destruir la democracia porque se encontrarán con un muro, el pueblo está allí para defenderla. Pero me pregunto, ¿quién va contra la democracia? Es decir, ir contra la democracia es no estar de acuerdo. Ir contra la democracia es que el órgano legislativo por excelencia, que es el Congreso, no esté de acuerdo con unas reformas que plantee el Ejecutivo. ¿Es que acaso eso no es lo que se llama democracia, el poder disentir? Exactamente, es un juego de palabras. En este momento, quien está yendo contra las instituciones democráticas es quien incentiva a una protesta social que no tiene razón de ser. Es que el escenario de las reformas es el Congreso y la función del gobernante es concitar, es hacer consensos. Lo que pasa es que el presidente, con este escándalo, lo que uno ve es que está en una actitud desesperada, porque este escándalo no le va a ayudar poco. Ya se está hablando de que es un gobierno ilegítimo. El señor ex embajador en Venezuela habló de 15.000 millones de pesos en la campaña, que no sabemos cómo entraron, dónde entraron, si se registraron. Son una serie de interrogantes que tenemos todos los colombianos. Y si esto fuera así, por las mismas declaraciones de ese ex embajador, pues pareciera que estaríamos a puertas de lo que él llamó el proceso 8.000, pero que ahora sería el proceso de los 15.000 millones mal habidos que supuestamente, según él, entraron a esa campaña. Yo creo que lo que hemos visto hoy es una actitud desesperada, no solamente porque no ha logrado hacer esos consensos en la institucionalidad que es el Congreso, sino porque se le vino un descrédito terrible con lo que pasó con sus funcionarios más cercanos,
que fueron además las cabezas de su campaña electoral que lo llevó al poder y que ahora aparecen pues no solamente sacando trapitos sucios fuera de casa, sino amenazando con procesos. Y esto le quita al gobierno mucha maniobrabilidad, mucho manejo, lo pone en una situación de entredicho. Por eso lo que vemos hoy es un acto casi que desesperado, por tratar de decir que es el pueblo el que le da la bendición. Pero como bien decía mi colega, en las encuestas ese pueblo no se traduce. Todo lo contrario, está perdiendo el favor popular y esto es muy grave para un gobierno que ya empieza en una cuenta regresiva porque ya lleva 10 meses y lo que el primer año no se hace, difícilmente se hace después. Eso en materia de reforma, ¿no? Exactamente, eso señalan siempre los analistas políticos. Juan Falconer, este escándalo de los audios del embajador Benedetti, que fueron además en un lenguaje subido de tono, pero que... bueno, ahora desde la rabia y el alcohol pareciera que se dijeron, pero lo dicho, dicho está. Y el agua derramada no se recoge tan fácil. ¿Podrán taparlo? ¿Traerá consecuencias? Efectivamente, Dani, aquí nosotros vamos a ver un problema de falta de legitimidad y de cuestionamientos porque los audios señalan unos escándalos muy profundos al interior de la Casa de Nariño. Lo que comenzó como una pelea doméstica entre la ex jefe del gabinete ministerial, Laura Sarabia, y el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, resulta ahora coger unas dimensiones impresionantes. Es que ya estamos hablando del proceso 15.000, estamos hablando de 15.000 billones de pesos que ingresaron de manera irregular a la campaña presuntamente y que fueron determinantes para el triunfo del hoy presidente de la República en la costa. Entonces, todo lo que se dijo en esos audios pone en tela de juicio la legitimidad de este gobierno y sobre todo los múltiples escándalos. Porque estamos viendo no solo el ingreso de dineros irregulares, sino una parafernalia, todo un complot que se hace en la Casa de Nariño que pone en tela de juicio y sobre todo pues también preocupa mucho quiénes están gobernando en estos momentos Colombia. Adicional, ¿de dónde provienen estos recursos? Armando Benedetti lo dijo, que lo que él sabía era tan poderoso que si él caía, caían todos como las Torres Gemelas. Entonces son declaraciones muy poderosas que llevan a pensar que aquí se está ocultando una información muy importante y que pone seriamente cuestiona un poco lo que está pasando en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y adicional, solo para dar un ejemplo de también lo que puede pasar, el presidente de Ecopetrol fue el gerente de la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro. De determinarse algún tipo de responsabilidad, él sería el primero que tendría que responder. Es decir, ya no solo estamos afectando al gobierno nacional, sino tenemos en la mira a la empresa más importante de Colombia, que es Ecopetrol. Y entre eso, un engranaje y una cadena de responsabilidades. El presidente tiene que asumir responsabilidad, tomar decisiones y hacer claridad de todo este escándalo, porque de verdad yo creo que estamos frente a un escándalo de mayor dimensión que la que Colombia vivió con el presidente Ernesto Samper y el proceso 8000. Y además tiene repercusión en el exterior y ahora le digo a nuestra teleaudiencia porque les muestro un tuit que acaba de colocar, por cierto, el senador Marco Rubio. Ahora, doctora Rubla, ¿cómo interpreta usted cada vez que se usa esta frase? Y si el pueblo quiere ir más allá, pues iremos más allá. ¿Más allá qué significa? Es decir, ¿más allá de dónde? ¿Más allá es decir, a libre interpretación de cada quien? Sí, mire, hay un acto desesperado de todo gobernante y es que cuando las cosas no le funcionan, tratan de invocar al pueblo que los apoyó, porque al fin y al cabo el poder radica en el pueblo, es lo que tratan de decir. Pero mire, el pueblo en este momento somos los colombianos. Los colombianos tenemos una serie de interrogantes después de que oímos todos estos audios que, como usted decía, es la denigración del lenguaje, de la política, es la suciedad.
en el manejo de los asuntos públicos, uno oír esa forma de referirse a las cosas de personas que ostentan altos cargos en la nación y que han sido senadores muy importantes, uno no se explica cómo pueden expresarse de ese modo. ¿De dónde salió esa plata? Si era legal, si no era legal, si se registró, si no se registró, quién la recolectó, quién sabía y quién no sabía. Es que esto es otro elefante, que uno no se puede negar que vio pasar un elefante. No es un ratón, es un elefante. Y obviamente tendrán que actuar las instituciones. Tenemos derecho a que esto se investigue, a que nos diga la verdad, a que se sancione a quien haya que sancionar. Todavía no estamos diciendo quién es responsable. Ahí están esos audios y esas grabaciones del señor Benedetti, que eso no puede ser producto ni de la rabia ni de la borrachera. Esos ahí están grabados. Y si algo nos dice, por algo será. Además, no nos olvide que siempre los que dicen la verdad son los niños y los borrachos. O sea que aquí hay mucho que investigar, mucho que los colombianos tenemos que demandar, y aquí es donde vamos a ver el equilibrio de una democracia. Estos son las democracias, que investigue la rama judicial, la fiscalía, los jueces, que se conozca la verdad y que se sancione y se le dé a cada cual lo suyo. Pues el que sea inocente dándole su carta de inocencia, y el que sea culpable derivando responsabilidad. Esto es lo que se espera de una democracia, que funcione. Eso de que acudo al pueblo no deja de ser una disculpa que a veces no funciona y no tiene por qué funcionar cuando ha habido faltas al decoro, claro, a las instituciones y al Código Penal, por supuesto. Quiero agradecer a nuestros invitados, Juan Falconer, consultor y analista político, y al doctor Jaime Arruble, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y doctor en Derecho. Gracias a ambos por habernos acompañado. Buena tarde. Muy buenas tardes y ha sido un gusto. A ti un fuerte abrazo. Igual, gracias a ambos.